Tipos de datos. ¿Sí? Vamos a analizar los tipos de datos que se manejan en C# y en Java como parte de las herramientas necesarias para la programación. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Tipos de datos en C# y Java. Tipos de datos en C# y Java. Los tipos de datos pueden ser compuestos, tipos de datos integrados, constantes, enumeraciones, resultados, cadenas, literales de cadena, conversión y conversión de tipos, tipos de referencia y valor, conversiones boxing y U-boxing. ¿Cuáles son los tipos de datos compuestos? El concepto de la clase de tipo de dato compuesto de campos, métodos y eventos es similar en Java y en C#. La herencia de una clase se describe independientemente del tema titulado Herencia y clase derivadas de C# y de Java. C# introduce el concepto de estructura como tipo de dato compuesto, ¿sí?, asignando por pila que no admite la herencia. En la mayoría de los otros aspectos, las estructuras son muy similares y las clases también. Las estructuras proporcionan una manera ligera de agrupar campos y métodos relacionados para el uso de los bucles de pequeñas dimensiones y otros escenarios donde el rendimiento es crucial. Un bucle es un ciclo que puede ser un ciclo corto o puede ser incluso un bucle infinito, o sea, un ciclo infinito que no tiene terminación. Incluso puede generar un error en la programación. C# permite crear un método de destructor en el que llama antes de que se destruyan las instancias de una clase. Por eso es importante cada vez que voy a usar variables, definir las variables y además inicializarlas. En Java se puede utilizar un método finaliz que permite que el contenido de las variables lo limpie. En C# hay que limpiar manualmente ese método y es directo sobre la aplicación del contenido de la variable. Limpia los recursos antes de que se recolecten los elementos no utilizados del objeto. En C# el que realiza esta función es el destructor de la clase. El destructor se parece al constructor sin los argumentos y con un carácter de tilde delante de él, que es un acento circunflejo. El tipo de datos integrados, ¿sí? C# proporciona todos los tipos de datos que están disponibles en Java y agrega compatibilidad para los números sin signo, cosa que no trabaja Java, y un nuevo tipo de punto flotante de 128 bits de alta precisión, esto es para manejar grandes volúmenes numéricos. Para cada tipo de datos primitivo en Java, la biblioteca de clases principal proporciona una clase contenedora, ¿sí?, que lo representa como un objeto de Java. Por ejemplo, la clase int32 contiene el tipo de datos int y la clase doble contiene el tipo de datos doble. Por otro lado, todos los tipos de datos primitivos en C# son objetos de espacio de nombres del sistema, o sea, el namespace. Para cada tipo de datos se proporciona un nombre corto o alias. Por ejemplo, int es un nombre corto correspondiente al system int32 y doble es una forma abreviada del nombre system.double. En la tabla siguiente se proporciona la lista de tipos de datos en C# y sus alias. Como puede ver, los primeros 8 de estos, como puede ver, los primeros 8
de estos tipos corresponden a los tipos primitivos disponibles en Java. Ten en cuenta que el tipo boolean de Java se denomina bool, ¿sí? Esa es la diferencia entre Java y C#, que en Java es boolean y en C# es bool. Así tenemos los nombres cortos, byte, ¿sí? Entero sin signo, 8 bits, que va de 0 a 255. Ese byte, que significa entero con signo, y va también con 8 bits, y va de menos 128 a 127. Esto es la regla de signos por complemento a 2. Luego int 32, entero con signo de 32 bits, que va desde menos 2.147.483.648 a positivo 2.147.483.647. uint, que significa sin signo, de 32 bits, que va de 0 a 4.294.697.295. Esto es 4.294.967.295. Luego tenemos el S-short, es entero de 16 bits, entero con signo, el short. Y esto es 2 a la 16, obviamente, que va con signo de menos 32.768 a 32.767. Y sin signo, que es el U-short, que va también de 16 bits, 2 a la 16, que va de 0 a 65.535, o sea, 65.536 posiciones. El long, que es el entero de 64 bits, esto es un entero con signo de 64 bits, que va en esa cantidad que aparece ahí y que no pretendo leerla. Y la otra, que es el ulong, que va con entero sin signo de 64 bits, que va de 0 a esa otra cantidad que es todavía aún más grosera que la anterior. Muy bien. Luego tenemos los tipos de datos integrados. Hago la aclaración de que esta grabación se está haciendo directa frente a grupo, por lo que pueden escuchar las voces de los alumnos que están tomando la clase. Float tenemos el singular, que significa un número con decimal de 32 bits y que va a tener intervalos de menos 3.402823 por 10 a la 38 a 3.402823 por 10 a la 38. Y tenemos el doble, que es de 64 bits, también con signo, ¿sí? Y que va del 1.7976 93 13 48 62 32, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cifras decimales significativas, ¿sí? Por 10 a la 308, a también el 1.7976 93 13 48 62 32 por 10 a la 308. Así también tenemos el chart, que va desde un carácter Unicode de 16 bits, carácter Unicode. También podríamos trabajar con el carácter ASCII de 8 bits. Sin embargo, se está trabajando el de 16 bits para C#, que es de 16 bits. Esto nos permite formar hasta 2 a la 16, son 65.536 caracteres. En la actualidad, todos los lenguajes del mundo están utilizando alrededor de 40.000 caracteres y todavía tenemos alrededor de 25.000 caracteres para poder hacer nuevos lenguajes en el mundo. También tenemos el bool, que es un tipo booleano que utiliza 8 bits, o sea, un byte únicamente, y que puede tomar valores de true o false. Y el object, que es un objeto, que es un tipo de base de todos los otros tipos. Es un sistema objeto que puede tomar cualquier tipo de valor. Y el string, que es una secuencia de caracteres, un conjunto de variables de tipo char, ¿sí?
También tenemos el decimal, que es el último que se ha agregado a los tipos de datos, que es un tipo de dato preciso, fraccionario o integral, que puede representar números hasta con 29 dígitos significativos. Bueno, y va a tener valores que pueden ir hasta 1 por 10 a la menos 28 y 1 por 10 a la 28. Son cifras enormes con muchos dígitos significativos. Los datos como objetos en C#. El dato de C# representa todos los tipos de datos primitivos como objetos. Es posible llamar a un método de objeto de un tipo de dato primitivo. Por ejemplo, C# tenemos un static void main. Cuando nosotros declaramos el static, significa que va a conservar los valores que contiene durante la ejecución del proceso. El void significa que ni recibe ni envía información, va a servir para arrancar otros procesos y demás. Y el main significa que es el programa principal. Entonces aquí tenemos una declaración de una variable int i, la variable de tipo entero, de tipo i, y la vamos a inicializar con el número 10. Luego tenemos un object, ¿sí? Por ejemplo, de nombre O, y lo vamos a inicializar con la letra I. El system console writeLine, ¿sí? Convertimos el O.toString, o sea, vamos a convertir la variable O en una cadena de caracteres. Y vamos, esto se logra con la ayuda de las conversiones automáticas que se llaman boxing o unboxing. Aquí estoy haciendo una conversión automática dentro del propio writeLine, o sea, para escribir en una línea de código. Luego tenemos las constantes. Java y C# proporciona la capacidad para declarar una variable cuyo valor se especifica en tiempo de compilación y no se puede cambiar en tiempo de ejecución. Java utiliza el modificador del campo final para declarar este tipo de variables, mientras que C# utiliza la palabra clave const. Además de const, C# proporciona la palabra clave read-only para declarar las variables a las que se puede asignar un valor una vez en tiempo de ejecución, ya sea en la instrucción de declaraciones o en otra parte de constructor. Después de la inicialización, el valor de una variable read-only no puede cambiar. Un escenario en el que la variable read-only son útiles es cuando los módulos que se han compilado independientemente tienen que compartir datos como un número de versión. Si el módulo A se actualiza y se vuelve a compilar con un nuevo número de versión, el módulo B se puede inicializar con ese nuevo valor constante sin tener que volver a compilar el programa. Ahora, aquí es importante entender, una constante es aquel identificador que no cambia su valor durante la ejecución de un programa, pero cuando se inicializa el programa sí podemos cambiar el valor de la constante. Cuando se esté ejecutando no se puede cambiar el valor de esa constante. ¿Ok? Enumeraciones. Las enumeraciones se utilizan para agrupar constantes con nombres en forma similar a la forma en que se utilizan en C y C++ y no están disponibles en Java. En el ejemplo siguiente se define una enumeración color sencilla. Por ejemplo, para C# tenemos public enum color, es una enumeración de color. De tal manera que decimos green, orange, red y blue. Por el orden en el que aparecen, les va a asignar un número a cada uno de ellos, diciendo que green es el 0, que orange es el 1, que red es el 2 y que blue es el 3. De tal manera que si yo invoco el color red, me va a aparecer un 2, o el color 2 me va a aparecer el red. Si yo invoco el color 3, me va a aparecer un blue. Si yo invoco el color blue, me va a aparecer el 3, etc. Así, las enumeraciones también se pueden asignar valores integrales a las enumeraciones
tal como se muestra en la siguiente declaración. La declaración anterior asigna el número del orden que corresponde, 0, 1, 2, 3. Pero yo también puedo asignar los valores que yo quiera. Decir, green es igual a 10, orange es igual a 20, red es igual a 30 y blue es igual a 40. Entonces cuando busque el color blue va a ser el color 40, cuando busque el color orange va a ser el color 20, etc. ¿Ok? Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Enumeraciones. En el siguiente ejemplo de código se llama el método getNames, o sea, toma el nombre del tipo enum para mostrar las constantes disponibles para una enumeración. Luego asigna un valor a una enumeración y muestra el valor. Esto ya es un programa funcional entonces que permite class test enums, static void main. Dentro del programa principal hago la declaración system console write line, escribo en consola posible color choice, elija. Y entonces aquí me dice enum getNames returns. Esto es un comentario, por eso tiene las dos líneas diagonales. Esto es comentario, es algo que no se va a ejecutar, solo se ejecuta lo que está dentro de llaves. Aquí me dice system console write line S. Entonces me dice color favorito igual a color blue. El system console write line favorite color is, y aquí pone un número que es el valor de la variable favorita, que es este, favorite color blue. Entonces system console write line favorite color blue is int favorite, y entonces va a poner el valor que les corresponde al valor blue, que ya lo habíamos definido aquí, que le corresponde el 40. Es el valor que aparecería como resultado acá. Resultado, posible color choice, green, orange, red, blue, favorite color is blue. Por tanto, en este caso utilizó la primera asignación que vimos, que fue esta. El blue es el 3. Y entonces aquí me da como resultado, perdón, el 3. Favorite color blue is 3. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Cadenas. Los tipos de cadenas de Java y C# denotan un comportamiento similar con leves diferencias. Ambos tipos de cadenas son inmutables, lo que significa que los valores de la cadena no se pueden cambiar una vez que se han creado las cadenas. En ambos casos, los métodos que parecen modificar el contenido real de una cadena crean en realidad una nueva cadena que se devolverá como resultado, dejando la cadena original sin cambios. El proceso de comparación de los valores de cadena es diferente en C# y Java. Para comparar los valores de la cadena en Java, los desarrolladores deben llamar el método equals de un tipo string, mientras que el operador igual compara los tipos de referencia de forma predeterminada. En C# los desarrolladores pueden utilizar el operador igual y no igual con el signo de admiración para comparar directamente los valores de cadena. Aunque una cadena es un tipo de referencia en C#, los operadores igual o no igual comparan en forma predeterminada los valores de la cadena en lugar de las referencias. Como en Java, los desarrolladores de C# no deben usar el tipo string para contactar cadenas, ¿sí? Con el fin de evitar la sobrecarga de crear nuevas clases de cadenas cada vez que se conectan la cadena. En su lugar, los desarrolladores pueden utilizar la clase String Builder, o sea, constructor de cadenas, que es funcionalmente equivalente a la clase String Buffer de Java. String Buffer es un intercambiador de strings, o sea, de cadenas, ¿sí? El buffer precisamente es una memoria amortiguadora o de intercambio.
Literales de cadena. C# proporciona la posibilidad de evitar el uso de secuencias de escape como el diagonal invertida T para la ficha o diagonal invertida directa para los caracteres de barra diagonal inversa dentro de las constantes de cadena. Para ello simplemente declara las cadenas textual mediante el símbolo arroba para preceder la asignación de los valores de la cadena. De los siguientes ejemplos y muestran cómo utilizar el carácter de escape y cómo asignar la literal de cadena. Aquí, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos los string paths. Los paths son rutas donde puedo buscar algún archivo, ¿sí? Un directorio, el file. Vean que aquí tenemos entre comillas doble diagonal, 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 file share, diagonal, diagonal, directory. Estoy buscando dentro de la misma carpeta de proyecto. El System Console WriteLine Path 1. Ahora, si nosotros cambiamos y en lugar de meter el doble diagonal en cada una que aparece una diagonal inversa y metemos el arroba, entonces ya nada más tenemos que meter una sola diagonal. Esta es la forma en que yo les sugiero que trabajen siempre las direcciones para buscar archivos de imágenes o lo que sea, a través del arroba y no a través de las dobles diagonales, porque nos confundimos demasiado. Entonces es mejor trabajar con el arroba. Muy bien, para lo que es la conversión de tipos, Java y C# siguen reglas similares para la conversión automática y conversión de tipos de datos. Al igual que Java, C# admite conversiones de tipo implícitas y explícitas. En el caso de conversiones de ampliación, las conversiones son implícitas. Por ejemplo, la siguiente conversión de int a long es implícita como en Java. Int 1 igual a 5, long 1 igual a int 1. O sea, está agarrando una variable entera y la está poniendo en una variable long, porque la variable long es más compleja, es más grande que la variable int. Entonces admite perfectamente el valor de int. Si lo hiciera al revés, long igual a, o sea, que pusiera int igual a long, no cabría. ¿Por qué? Porque long es mucho más grande que int. Entonces no puedo meter una variable mayor en una variable menor. Al revés sí. Así tenemos conversiones, ¿sí? Y yo les sugiero que siempre que vayamos a hacer una conversión, utilizamos el comando específico para saber qué conversión estamos usando, convert_to en C#. Así tenemos, por ejemplo, los tipos origen, byte, sbyte, int, toInt, short, ushort, long, ulong, float, char. Y podemos hacer la conversión directamente a tipos destino. Byte lo puedo convertir en short, ushort, int, uint, long, ulong, float, doble o decimal, sin problema. O sea, puedo convertir el tipo byte a todos estos porque es una variable byte más pequeña que todos estos, entonces cabe en cualquier parte. Ese byte lo mismo en short, int, long, float, doble o decimal. Int, ¿sí? Es una variable un poco más grande, entonces ya no cabe en todos los tipos, pero sí cabe en long, en float, en doble, en decimal y así sucesivamente. Uint, lo mismo, short, lo mismo, porque es unas con signo, otras sin signo, y mientras más grande vaya siendo la variable va a ser menos, va a caber en menos tipos de variables destino. Así, por ejemplo, tenemos que una variable de tipo, déjenme mover esto por acá, si no me deja verlo. Una variable de tipo char, ¿sí? Pues puede caber como número en variable de tipo short, int, uint, long, ulong, float, doble o decimal, pero tengo que convertirlo. Así tenemos que, por ejemplo, long 2, 5483, puedo ponerla en una variable de tipo int 2 igual a int long 2. Estoy haciendo una conversión para el tipo de dato entero. Ok, conversión explícita. Ahora,
también puedo hacer conversión a través, repito, del comando convert. La tabla para conversiones explícitas, pues es esta tabla en donde me dice qué es lo que cabe y en dónde cabe cada una de las variables de tipo origen en cada una de las variables de tipo destino. Bueno, son tantas, no las voy a leer, aquí las mostramos nada más para que las tomen en cuenta para cuando sea necesaria una conversión. Luego, los tipos de referencia y valor. C# admite los dos tipos de variables, tipos de valor. Estos son los tipos de datos primitivos integrados como char, int, float, así como también los tipos de datos definidos por el usuario, declarados con la estructura, y los tipos de referencia, que son clases y otros tipos de datos complejos que se construyen a partir de los tipos de datos primitivos. Las variables de estos tipos no contienen una instancia de tipo, sino solo la referencia a una instancia. Los tipos de referencia y valor, entonces tenemos aquí algunos ejemplos. Si se crean dos variables de tipo valor i y j, como se muestra a continuación, i y j son completamente independientes entre sí. Int i igual a 10, int j igual a 20. Funcionaría igual si pongo int i igual a 10, j igual a 20, punto y coma. Funciona igual porque estoy separando, pero declarando en un solo renglón dos variables. Tiene ubicaciones de memoria independientes. Si cambia el valor de una de estas variables, la otra no se verá afectada de forma natural. Por ejemplo, si tiene una expresión como la siguiente, aún no existe ninguna conexión entre las variables. C# int k igual a i, es decir, si cambia el valor de i, k permanecerá con el valor que tenía i en el momento de la asignación C# i igual a 30. System console writeLine i toString, System console writeLine k toString. Esto es, todos estos proyectitos son para utilizarse en consola, en líneas de consola de comandos, no son visuales. Sin embargo, esto lo vamos a aplicar en proyectos visuales en siguientes videos. Tipos de referencia y valor. Sin embargo, los tipos de referencia de forma diferente. Por ejemplo, podría declarar dos variables de la siguiente forma: employee E1 igual a new employee, employee E2 igual a E1, y entonces ahí estoy creando una variable que hereda de otra que ya se creó anteriormente. Ahora, puesto que las clases son tipos de referencia de C#, EE1 se conoce como referencia de employee, y la primera de las dos líneas anteriores crea una instancia de employee en memoria y define EE1 para que haga referencia a ella. Así, cuando se establece EE2 para que sea igual a E1, el primero contiene un duplicado de la referencia de la clase de memoria. Si ahora cambia las propiedades de EE2, las propiedades de E1 reflejan estos cambios, ya que ambas apuntan al mismo objeto de la memoria, tal como aparece a continuación. Aquí sí tenemos que int i igual a 1, 2, 3, el object o igual a i, y tenemos que int j igual a int o. Entonces aquí tenemos que está apuntando a la misma variable object. El proceso de convertir el tipo de valor del tipo a una referencia se denomina conversión boxing. El proceso inverso de convertir el tipo de una referencia a un tipo de un valor se denomina conversión unboxing. Esto queda reflejado en el ejemplo de código siguiente. Aquí lo tenemos. Esta parte en donde convierte esta variable de int a una variable object se llama boxing,
y aquí convierte de la variable object a la variable int y se llama unboxing. Entonces encaja y desencaja. Java requiere que esas conversiones se realicen manualmente. Los tipos de datos primitivos se pueden convertir en objetos de clases contenedoras, construyendo estos objetos o aplicando las conversiones boxing. De igual manera, los valores de los tipos de datos primitivos se pueden extraer en los objetos de las clases contenedoras, llamando a un método adecuado de estos objetos o realizando una conversión unboxing. Para obtener más información de esta conversión, podemos ver conversiones de boxing o unboxing en las guías de programación de Excel. Eso es todo en esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.